Muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión de este ciclo de seminarios que organizamos y a las personas que están ingresando también a la plataforma de Zoom. Como sabrán, pues estamos en el módulo 18, que está relacionado a narrativas y perspectivas humanísticas en el cambio climático. Y para cerrar este módulo, invitamos a la doctora Gabriela Méndez Cota, de la Universidad Iberoamericana. Y antes de dar pie a su presentación, me gustaría un poco hablarles sobre su trayectoria académica. Ella es académica de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Ibero Ciudad de México, integrante del Colegio de Profesores del Doctorado en Estudios Críticos de Género de la misma institución. Su formación crítica es en estudios culturales de orientación filosófica y sus temas de reflexión son coyunturas, narrativas y debates sobre técnica y subjetividad, globalización e instituciones, género, feminismo y pensamiento ecológico. Sus publicaciones pueden descargarse desde el repositorio académico Humanities Commons y fue responsable del proyecto Filosofía de la Práctica Editorial, Acceso Abierto y Diversidad en Perspectivas Críticas del 2019 al 2021, financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Ibero Ciudad de México. Y bueno, le invitamos porque creímos que puede aportarnos mucho a la discusión de estos temas que hemos visto a lo largo del mes. Y pues nada, recordarles que la doctora va a presentar alrededor de 45 minutos y pues todas las preguntas o comentarios que tenga los pueden ir dejando, ya sea en el chat del Zoom o a través de Facebook, y al final nosotros y nosotras se las haremos a la doctora. Y pues adelante, doctora, un gusto tenerla. Muchas gracias, Darío, por la invitación y pues a todo el seminario también, perdón, por la introducción y a todo el seminario por invitarme a participar en este foro. Yo quisiera compartir la pantalla. Ahí la ven, ¿verdad? Mi presentación de Sí. PowerPoint. Cualquier cosa que empiece a fallar, por favor, Darío, avísame hablando, porque estoy aquí con diferentes pantallas abiertas, entonces a lo mejor no me doy cuenta y algo se interrumpe en la transmisión. Pues yo titulé mi intervención un tanto apresuradamente, El caos climático y los límites de la representación, pensando sobre todo en lo que para mí significó el descubrimiento en los últimos 8 o 9 años, pues de la existencia y la gravedad de un fenómeno, mejor dicho, un conjunto complejo de fenómenos, pues que anuncian la desintegración en curso de formas de vida, horizontes de futuro, marcos de sentido, relatos civilizatorios, pues que todavía parecen capturar nuestra existencia, al menos en la práctica, cuando no en la teoría. Entonces, hoy cada vez más personas se despiertan con alguna noción de que el clima está como enloqueciendo, que ese enloquecimiento del clima anuncia una pérdida de vida, de habitabilidad, pero quizá para la mayoría todavía resulte difícil, si no es que imposible, concebir que esa pérdida, además de ser algo real, sin precedentes en el archivo cultural de la humanidad, pues podría consumarse de manera bastante rápida antes de que termine el siglo XXI. Y entonces en esto pensaba, en la dificultad de concebir esta realidad, de vivir, digamos, de acuerdo con ella cuando titulé mi intervención de hoy, El caos climático y los límites de la representación. Pero también pensaba en la petición que se me hizo o lo que entendí, ¿no?, de ella, pues de reflexionar sobre el papel de las humanidades en relación con el cambio climático, que bueno, obviamente es un fenómeno complejo, requiere un abordaje multidisciplinario y en particular una nueva conversación o nuevas conversaciones entre humanidades y ciencias. Entonces, lo que yo diré hoy pues es algo muy parcial, algo que tiene que ver con una ubicación pues minoritaria en el campo amplio de las humanidades. Pero bueno, antes quisiera reflexionar de modo general sobre la temporalidad, ¿no?, en la que se da mi propio encuentro con el problema del caos climático, porque la temporalidad sigue siendo, digamos, la fuente principal de mi asombro en relación con este problema.
Y bueno, lo que presentaré ya más adelante en esta sesión, de hecho, se va a concretar en caracterizar los límites de la representación como una cuestión de escala, de conflicto, de escalas temporales, ¿no? Pues que es preciso, digamos, tematizar de formas experimentales, es decir, al final voy a presentar un experimento editorial en términos de una respuesta pues creativa, muy particular a los conflictos de escala como los que introduce la cuestión del caos climático. Entonces, bueno, primero, digamos, una pequeña narrativa de contexto, tratando de situar mi propia relación con el tema. Cuando yo empecé a formarme en humanidades y más específicamente en filosofía, pues la verdad es que nadie a mi alrededor se ocupaba de reflexionar sobre el medio ambiente. O sea, hace 23 años la filosofía medioambiental no era un área, digamos, de interés prioritario, ¿no? Me parece en las humanidades mexicanas, aunque siempre estoy, digamos, abierta a que alguien me contradiga en ese sentido, ¿no? Perdón, Si doctora, acaso, ¿está ajá, cambiando de presentación o sigue la primera? no, sigo en la primera diapositiva, Ah, ok, ahorita la de cambio, ¿eh? acuerdo, perfecto. Sí, sí. Entonces, bueno, si acaso, pues sabíamos que existía la ecocrítica, ¿no? Anglosajona, los estudios literarios de la imaginación medioambiental, pues que abrevan de una tradición en la que el relato romántico de confrontación entre pues la racionalidad científica de la civilización europea por un lado y por otro lado las fuerzas pues no racionales de una naturaleza al mismo tiempo vulnerable y amenazadora, como por ejemplo sucede en Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley. Pero fuera de cursos muy especializados en letras inglesas, la ecocrítica no tenía un lugar en la formación filosófica en México a principios del siglo XXI y tampoco existía una conversación urgente, ¿no? Entre profesionales de las humanidades sobre las alertas científicas respecto al cambio climático, que para entonces pues ya tenían décadas circulando, como sabemos, sin recibir mayor atención. Y ni siquiera fue porque desde principios del siglo XXI Paul Crutzen recuperó el término antropoceno, ¿no? Propuso designarlo como una era geológica, ni siquiera porque eso sucedió, ¿no? A principios de siglo, pues llegó la cuestión medioambiental a insertarse en las humanidades, ¿no? Nos interesaban cuestiones de identidad y cultura, quizá cada vez más de ciencia, tecnología y sociedad, pero con un interés en realidad muy arraigado en las tradicionales preocupaciones latinoamericanas en torno a la soberanía nacional en tiempos de globalización económica, etcétera, ¿no? Entonces, la dimensión medioambiental de la globalización no era sino una preocupación sectorial muy minoritaria y continuó siéndolo desde mi punto de vista hasta hace muy pocos años, ¿no? Digamos 8 o 9. Entonces, mi propio encuentro con las cuestiones medioambientales en humanidades, ¿no? Y en particular con la cuestión del caos climático, en realidad se dio alrededor del año 2010 en Inglaterra, que fue donde hice mi posgrado en estudios culturales, y dentro de eso, pues en la crítica cultural de nuevos medios y tecnologías. Y bueno, hace 13 años yo me encontraba estudiando pues narrativas, debates en torno a la biotecnología y bueno, en concreto en torno al maíz transgénico, el maíz nativo en México. Pero bueno, pues yo estudiaba esto desde una tradición, los estudios culturales británicos, pues que trata de leer políticamente el cambio social a través de fenómenos culturales en coyunturas determinadas y de hacerlo con instrumentos que son propios de las humanidades, en particular la literatura y la filosofía, ¿no? A mí me interesaba ver cómo se configuraban y reconfiguraban conceptos de identidad nacional, específicamente en los debates biotecnológicos, pero también fue ahí donde empecé a encontrar, digamos, referencias a problemáticas de orden ecológico, que por supuesto tienen una dimensión cultural, pero que claramente rebasan la dimensión cultural y obligan a quienes leemos desde las humanidades, pues aprender en realidad algo sobre nuestros propios límites, ¿no? Y otros modos de lectura y de reflexión. Entonces, bueno, yo ahora veo que en la investigación que hice en ese tiempo sobre biotecnología, pues mi consideración de los aspectos medioambientales fue limitada.
porque en realidad apenas en ese momento se estaba dando lo que podríamos llamar un giro medioambiental de las humanidades, que cobró fuerza sobre todo en la última década. Y es en este tiempo que he sido testigo y partícipe de una toma de conciencia respecto a los límites, ¿no?, de la representación humanística o los límites heredados para hacer frente a un conjunto de informaciones científicas que, bueno, si bien, como ya lo dije, han estado circulando durante décadas, pues parecen haber tenido una dificultad grande para posicionarse en la conversación pública, en la reflexión de las disciplinas académicas y sobre todo, que es lo que me interesa a mí, pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido asombroso ver la dificultad con la que se ha posicionado el tema en una temporalidad, digamos, de décadas. Y en los últimos años también ha sido asombroso comprobar que hay como resistencias de orden subjetivo, ¿no?, a las que se enfrenta cualquiera que intente transmitir la urgencia del problema del caos climático para la vida cotidiana de todos los seres vivos en el planeta, ¿no? Y bueno, o sea, me interesa mucho esta dificultad, ¿no? Al tiempo que en paralelo, ¿no?, hay como una explosión discursiva, ¿no?, una explosión de discursos académicos, de corrientes de pensamiento, los nuevos materialismos, los nuevos realismos, los posthumanismos, las geofilosofías y demás, que bueno, o sea, que nos indican claramente que el caos climático a través, por ejemplo, de la narrativa del antropoceno y bueno, el colapso civilizatorio, pues es central, ¿no?, en los relatos cada vez más interdisciplinarios de las humanidades, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo que podemos discurrir en humanidades sobre el caos climático, parece que no terminamos como de entender, de asimilar, ¿no?, que realmente está sucediendo, modificando radicalmente nuestras vidas, nuestras relaciones intersubjetivas, etcétera, ¿no? Y bueno, en esto, esta es, digamos, mi entrada en el tema, ¿no? O sea, la pregunta por la dimensión subjetiva y qué podemos hacer desde las humanidades contemporáneas para abordar la dimensión subjetiva, no solo de, digamos, la crisis ecológica en general, sino, digamos, de la relación con el caos climático en particular, que responda, digamos, al problema de la escala, ¿no? Entonces, lo que yo voy a presentar a continuación como los límites de la representación, lo voy a aterrizar en el caos climático como un problema de escala y bueno, que nos obliga a ensayar modos de escritura, modos de lectura más experimentales, ¿no?, en el abordaje de estos temas. Entonces, bueno, ahora sí ya voy a cambiar de diapositiva para que no se aburran tanto. Ahí está. O sea, yo empecé a cobrar conciencia de todo esto apenas en 2012, cuando pues, se empezó una serie de libros llamada Cambio Climático Crítico, por iniciativa pues, de Tom Cohen, Claire Colebrook, que son pues teóricos de la literatura, basados en Estados Unidos, es gente que trabaja en la intersección de filosofía y literatura, y que, bueno, de manera pionera se dedicaron a promover la reflexión filosófico-literaria, ¿no?, en torno a los escenarios del cambio climático, incluyendo en esto pues, la extinción masiva de especies y la eventual extinción del archivo cultural de la especie humana, incluyendo de manera muy autorreflexiva, ¿no?, la extinción de las humanidades mismas, ¿no? Entonces, hay como un ángulo muy particular. Pero digamos que la serie es pionera en su llamado pues a repensar, ¿no?, la naturaleza de la teoría y la tarea del pensamiento en relación con los escenarios del caos climático. Y fue sobre todo a través de este proyecto editorial que tiene apenas una década de existencia. Insisto mucho en lo del tiempo porque no sé si es porque me estoy haciendo viejita que ya me llama la atención cuántas décadas he vivido o si realmente tiene que ver con el qué está pasando con el tiempo, ¿no?, en esta época de aceleración y de catástrofe, ¿no? Pero bueno, fue sobre todo a través de este proyecto que empecé a considerar el caos climático como una
pues como un problema filosófico literario, ¿no? Con ciertas coordenadas que se van desplazando y resignificando desde diferentes perspectivas y posicionamientos, ¿no? Entonces, bueno, en lo que resta de mi intervención, quisiera introducir una forma pues muy particular de articular ese problema en el que hay una intersección entre filosofía y literatura, ¿no? El caos climático y los límites de la representación se va a referir también a un cierto modo de concebir la práctica filosófica pues como un tipo de crítica cultural, pues que se desprende de una conciencia de los límites de la filosofía como proyecto epistemológico, como disciplina científica. Y por supuesto que esta concepción práctica de la filosofía, pues no es universalmente compartida, ¿no? O sea, concebir la filosofía como práctica de crítica cultural, que tiene una orientación, digamos, más ética, más estética, más existencial que científica o académica, pues muchos filósofos piensan que la filosofía no es literatura, no es arte, ¿no? Sino que tiene que ser algo más parecido a la ciencia y bueno, ellos seguramente pues propondrían modos distintos de colaborar con las ciencias para hacer frente a un problema como el caos climático. Entonces, bueno, lo que yo voy a proponer aquí es algo muy parcial, quizá minoritario, ¿no? Pero bueno, voy a argumentar que sin ser una solución al problema del caos climático, porque ¿cuál podría ser una solución al problema del caos climático? Es algo que, bueno, quizá podríamos pensar después. O sea, es relevante de cualquier manera, sobre todo para pensar la dimensión subjetiva, como en términos de un conflicto de escalas, ¿no? Y también como para pensar qué podemos hacer para enriquecer, ¿no? La formación profesional con un sentido, digamos, creativo, ético, de hospitalidad hacia pues, los seres que están en proceso de perder su hábitat, ¿no? Entonces voy a cambiar otra vez. Sí. Este es el esquema, los puntos que voy a tocar, el clima de las humanidades, el problema de la representación, digamos, con sus coordenadas modernas, y bueno, el giro lingüístico, y si habitamos ahora un paradigma post-lingüístico en relación con el problema de los límites de la representación, el problema de la escala y bueno, un experimento, que es lo que prometí antes y que tiene que ver pues, con mi trabajo en edición académica que mencionó Darío al principio. Entonces, bueno, digo, no sé, o sea, le comentaba a Darío, no sé qué tan general tenía que ser esta intervención, pero pues yo la hice muy general pensando que está dirigida a un público amplio. Entonces, bueno, simplemente quiero distinguir de manera breve el registro de las disciplinas humanísticas, como la filosofía y la teoría literaria, por un lado, del registro de las ciencias sociales, las ciencias naturales, el periodismo, ¿no? Pues en humanidades nos interesa leer el archivo cultural para comprender y, bueno, en el caso específico de la tradición crítica occidental, interrogar y desplazar supuestos, ¿no? Supuestos acerca del tiempo, el espacio, el sujeto, el lenguaje, la vida y su organización material, etcétera, ¿no? Es bien conocido, por ejemplo, el diagnóstico del historiador Lynn White sobre las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. A finales de los años 60, pues este historiador aseguraba que a consecuencia del triunfo del cristianismo sobre el paganismo, pues nuestros hábitos cotidianos de acción están dominados por una fe implícita en un progreso perpetuo, decía, y que es por influencia histórica de la versión occidental del cristianismo que en las sociedades contemporáneas hemos llegado a concebirnos y comportarnos de un modo pues radicalmente antropocéntrico, es decir, de un modo que asume como prerrogativa humana el uso extractivo del llamado medio ambiente, una noción, por cierto, antropocéntrica, ¿no? Y que, bueno, nos impide cobrar conciencia no solo de la crisis ecológica, sino pues, de nuestra implicación en ella, nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, Lynn White en los años 60 no hablaba del antropoceno, pero bueno, creo que sigue siendo
un buen ejemplo, ¿no?, del registro humanístico en relación con problemas ahora, el caos climático, ¿no? O sea, si a Lynn White le interesaba destacar el papel implícito de la religión en el desarrollo tecnológico, en la vida cotidiana de las sociedades occidentales u occidentalizadas, a muchos filósofos del siglo XX les interesó identificar y también desarticular pues un cierto impulso metafísico, religioso, a concebir la verdad, la razón como algo transparente, inmediato, instrumental, algo que pues eventualmente llevaría a la filosofía moderna en particular pues a alinearse más con las ciencias y las técnicas que con las artes o la poesía, ¿no? Pero bueno, en realidad la filosofía contemporánea se despliega justamente en esa tensión crítica, ¿no?, entre una identificación con la ciencia y la técnica, por un lado, y por otro, pues una exploración de las capacidades literarias, es decir, disruptivas, creativas, del propio pensar filosófico. Y la pregunta de fondo, pues sí, no ha dejado de ser qué sujeto habla, ¿no? A través de los discursos, las prácticas y los fenómenos sociales, incluyendo, por supuesto, las humanidades, ¿no? En relación con problemas como el caos climático, en su colaboración o no colaboración con las ciencias para entender este problema, pensarlo, etcétera. Y si el sujeto que habla en la época contemporánea, pues puede efectivamente representar, conocer el caos climático, o si la representación, el conocimiento, tiene límites que es necesario, digamos, explorar para dar cuenta de la experiencia, ¿no?, y de la existencia, tal y como se presenta, ¿no?, en esta época. Se presenta o se retrae, ¿no? Entonces, bueno, a ver, otra diapositiva. Problema de la representación. Entonces, bueno, me parece a mí, ¿no?, que el problema o el caos climático como problema filosófico, pues tiene raíces, ¿no?, digamos, en la noción moderna de representación, ¿no? Estoy pensando en Kant, ¿no?, la representación en el sentido epistemológico, ¿no?, de la experiencia posible para un ser finito como el ser humano, que se define en términos de su capacidad para representarse y en esa medida tener un mundo, y también, por otro lado, la representación en el sentido político de la emancipación posible para un ser como el ser humano, cuya libertad se define, ¿no?, en términos también de su capacidad para cuestionar la representación, para señalar sus límites, y también la necesidad de una razón práctica, de un juicio moral como condición de posibilidad pues de la ética y la convivencia social. Entonces, por supuesto que el sujeto de la representación pues es el sujeto de la filosofía moderna, que al menos Kant pues describe en términos universales, universalistas, algo que hoy se debate mucho en relación con las narrativas del antropoceno, por ejemplo, de si la responsabilidad por el caos climático en lo que tiene de antropogénico, porque eso también habría que pues a lo mejor reflexionar, ¿no?, sobre hasta qué punto es puramente antropogénico, ¿no? Entonces, si la responsabilidad corresponde realmente a la especie humana, o más bien a un segmento, ¿no?, que se ha beneficiado de una historia particular, de conquista, explotación, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo con Dipesh, y voy a cambiar ahorita. Chakrabarty, un historiador, digamos, de postcolonial, ¿no?, que en años recientes ha defendido un nuevo universalismo basado no en la cultura o en la historia humana compartida, sino en la exposición, ¿no?, a las fuerzas materiales del planeta Tierra, ¿no? Le habla de pensamiento planetario, que es necesario en humanidades, pues ensayarlo de alguna manera, ¿no?, en vista de los límites, ¿no?, de nuestro legado para pensar lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo con él, ¿no?, en esa apuesta, con ciertas reservas, pero me parece que hay un argumento ahí importante, ¿no? Y me parece que es una posición que obliga también a reconsiderar el problema de los límites de la representación como un problema universal, no particular de la tradición judeocristiana occidental, ¿no? O sea, en relación con este problema, las humanidades pueden ser diversas, múltiples, conflictivas, multiculturales, etcétera, ¿no? Lo importante es que se confronte el problema como un conflicto también de escalas, ¿no?, entre lo humano
y lo no humano de los procesos geológicos, ¿no? Entonces voy a, pues, otra, ok. Entonces, bueno, o sea, otro apunte breve, el cambio climático, yo le digo caos climático por diferentes razones. Una, que bueno, que pues el clima es caótico, es sensible a alteraciones mínimas que pueden tener un impacto retardado en el conjunto de condiciones que lo van a definir más adelante. Y bueno, requiere, ¿no?, un tipo de estudio que es inaccesible para la mayoría de las personas, que tiene que ver con la bueno, imposibilidad, ¿no?, de pronosticar a largo plazo lo que ocurriría con un clima alterado, ¿no?, como el que tenemos actualmente. Pero bueno, hay otro sentido que tiene que ver con justo la tradición crítica de la filosofía a la que me refería antes, ¿no?, en la que pues el caos o el desorden constituye un reto, incluso una amenaza, ¿no?, para el sujeto racional, el sujeto moderno que se define por su conciencia, ¿no?, por sus pretensiones de conocimiento, de control de la naturaleza a través del conocimiento. Y bueno, que tiene dos opciones, ¿no? Actualmente, ¿no?, ya habiendo pasado por todo este giro, digamos, contemporáneo de la filosofía, y que, bueno, una opción sería redoblar los esfuerzos por conocer y controlar el clima, ¿no? Son los esfuerzos tecnocientíficos y, bueno, que parecería requerir, ¿no?, de una nueva identificación de la filosofía con la ciencia. Y la otra opción sería pues convertir el desafío del caos climático pues en una reflexión orientada de otra manera, ¿no? Más en términos éticos y estéticos, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que hay en las humanidades contemporáneas, pues hay las dos opciones, se están pues intentando, ¿no? Se están elaborando, ¿no? Y yo, digamos que inscribo mis intereses más bien en la segunda, ¿no? O sea, considerar el problema del caos climático como un problema ético, existencial, estético, antes que como un problema puramente epistemológico, ¿no? Y entonces, bueno, a principios del siglo XXI, pues ya no existe por un lado la filosofía y por otro lado la literatura, ¿no?, sino que existen territorios y ámbitos interdisciplinarios como los estudios culturales, en los que la lectura del archivo cultural pues se vuelca no solamente hacia el canon filosófico o el canon científico, ¿no?, sino hacia todo tipo de prácticas y discursos del presente, incluyendo movimientos ecologistas, prácticas de consumo verde, ciencia ficción feminista, reescrituras tecnológicas, programas de investigación científica, los relatos de los propios científicos y de los humanistas acerca del antropoceno, etcétera, ¿no? Y entonces, de los estudios culturales en los que se encuentran filosofía y literatura, pues surge toda esta pluralidad de corrientes críticas que intentan hacer frente al problema de los límites de la representación, ¿no? Y entonces, bueno, dentro, digamos, de todo este panorama hay pues algo que se ha puesto de relieve en la última década, que es la cuestión de la escala. Y entonces, creo que esto se inscribe en las narrativas del antropoceno, ¿no?, que plantea pues ciertos retos de pensamiento, obliga a replantear pues qué es el ser humano, la ontología de lo humano. Y bueno, para algunos pensadores, la forma en que se manifiestan los retos del antropoceno pues tienen que ver justamente con la escala, ¿no? El ser humano habita una escala temporal muy distinta a la del mundo que lo rodea, ¿no? La capacidad humana para la inventiva, para la técnica, se aloja en esa discrepancia. Por un lado, los seres humanos pueden capitalizar información y energía de manera mucho más veloz que otras especies. De ahí el impacto desproporcionado que ha tenido el ser humano en la Tierra. Y una pregunta que nos hacemos es si ese impacto pues ha sido un error evitable de un segmento de la especie humana,
por ejemplo, pues los beneficiarios del capitalismo, ¿no? O si es una consecuencia de algo que es inherente a la especie humana. Por ejemplo, es decir, de la misma capacidad inventiva o técnica de la especie para capitalizar información y energía a una velocidad muy superior a la de otras especies, ¿no? Y es una pregunta que nos hacemos en humanidades contemporáneas, si el impacto de la actividad humana sobre la Tierra se deriva exclusivamente de la acción indebida de algunos seres humanos o grupos humanos, entonces la búsqueda de alguna solución empieza y termina con el control, digamos, políticamente logrado de esa acción indebida, ¿no? Que eso sería, digamos, el objeto, ¿no? De los movimientos pues como el que representa, ¿no? La figura de Greta Thunberg, ¿no? Pero si el impacto de la actividad humana sobre la Tierra se deriva en último término de algún atributo o tendencia fundamental de la especie humana hacia una vida basada en la extracción o la explotación desproporcionada del entorno, entonces la búsqueda de alguna solución empieza y termina con el reconocimiento de un hecho como este, más bien trágico, ¿no? Y bueno, como ya lo mencionaba antes, esto ha constituido un punto neurálgico del debate en las humanidades contemporáneas, ¿no? Y de ahí también el llamado, ¿no? De alguien como Dipesh Chakrabarty a un pensamiento planetario, ¿no? Que vaya más allá, digamos, de los conflictos políticos, económicos, culturales, que sobre todo antes de que entrara, digamos, que irrumpiera en la escena, digamos, de las humanidades, el problema del caos climático, pues eran, digamos, el foco de la conversación, del análisis crítico, por ejemplo, a través de los estudios postcoloniales y después los estudios decoloniales, etcétera, ¿no? El llamado a un pensamiento planetario es un llamado a plantear este tipo de preguntas y a pensarlas, como decía yo antes, no solo como cuestiones técnicas, ¿no? Que obligan a las humanidades a colaborar técnicamente con las ciencias, sino como, digamos, problemas existenciales, ¿no? Que no son, digamos, fáciles pues, de socializar o de traducir en un cambio, ¿no? A nivel de la existencia en la vida cotidiana, más allá, digamos, de esta explosión discursiva, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, llego al problema de la escala, ¿no? Hay un ecocrítico anglosajón, se llama Timothy Clark, y bueno, es uno de los primeros en tematizar la escala, el problema de la escala, como, claro, un problema que introduce sobre todo el más grave y más urgente de todos los problemas medioambientales en la ecocrítica, y lo hace, digamos, también desde un bagaje pues, filosófico literario deconstructivo, digamos, ¿no? Para él la escala es una fuerza deconstructiva, es decir, es una fuerza material, ¿no? Que se presenta también en el lenguaje, pero no solo en el lenguaje tradicionalmente concebido. Y bueno, él nota, dice, bueno, tenemos una tradición en letras inglesas, pues, ecocrítica, pero llama la atención que el más grave y el más serio de todos los problemas medioambientales, pues está relativamente ausente, ¿no? De la crítica literaria, ¿no? Y lo que él hace es tratar de pensar qué tiene que ver esa ausencia con el problema mismo, más allá de que la gente que se dedica a la ecocrítica en el ámbito anglosajón haya querido o no haya querido abordar ese tema. Y él dice, no, tiene que ver con el problema mismo, con el hecho de que el caos climático elude las formas de pensar que hemos heredado, ¿no? Con una catástrofe que surge de una suma de acciones individuales por sí mismas inocentes, ¿no? Ir al trabajo en auto, prender y apagar la luz, etcétera, consumir, ¿no? Resulta que tiene causas difusas más que un antagonista principal claramente identificable, ¿no? Y la tradición ecocrítica pues se ha ocupado tradicionalmente de injusticias en escalas más manejables, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de un bosque, la contaminación de un río, ¿no? Y eso dentro de cánones digamos, literarios, pues como los asociados, ¿no? A las historias de los estados-nación. Y en cambio, el caos climático, como antes, digamos, la globalización, pero esto ya es un cambio de escala,
pues introduce justamente el problema de la escala. Y Timothy Clark se refiere a la escala como una suerte de gramática, ¿no? que ignoramos en nuestra atención, digamos, a acciones o cosas individuales, ¿no? La escala elude y condiciona nuestro supuesto más elemental en la vida diaria, a saber, la conciencia o la sensación de que estamos presentes ante nosotros mismos. Y es este supuesto metafísico de la presencia, dice Timothy Clark, lo que la escala, una discontinuidad real y variable que condiciona la naturaleza misma de los fenómenos, incluyendo los fenómenos de la conciencia y la subjetividad humana, lo que algunas corrientes filosóficas dentro de este panorama amplio de las humanidades medioambientales o los estudios críticos del medio ambiente o el cambio climático crítico, en fin, como ustedes quieran denominar este gran panorama, algunas corrientes filosóficas, especialmente las, pues, digamos, las que vienen del postestructuralismo, la ecodeconstrucción en este caso, ¿no? Se ocupan en particular de considerar la escala ontológicamente, ¿no? Como algo que constituye el tiempo, la temporalización. Es algo, por lo tanto, inherente a los fenómenos. Recordemos que en este caso pues, estamos hablando del caos climático y no un trasfondo externo a ellos. Cada fenómeno se ve determinado por la escala en la que se encuentra, algo que sabemos, ¿no? Por los efectos que puede tener digamos, en otra escala, un acto tan cotidiano, tan inocente como satisfacer alguna necesidad individual o familiar mediante el consumo, ¿no? O sea, una vez que colocamos un acto individual en escala planetaria, ¿no? El acto mismo se transforma, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es un acto cotidiano individual, sino una actividad de especie, ¿no? Independientemente de que ese consumo se dé en el norte o en el sur global, en una zona marginada o en una zona potentada. Esta cuestión de la escala es una cuestión ecológica, es decir, tiene que ver con efectos, ¿no? A largo plazo, a mediano plazo, con temporalidades que escapan a la conciencia, a la percepción, a la intuición de los seres humanos en su cotidianeidad, ¿no? Entonces ahí está el tema de los límites de la representación, de los límites del conocimiento, ¿no? La crítica escalar hace uso, o sea, es una de las formas, digamos, pues de abordar el caos climático, digamos, en el ámbito de las humanidades. La crítica escalar, pues hace uso del concepto de escala, ¿para qué? Para desfamiliarizar objetos, ¿no? Pensemos no solo en los textos literarios, sino en textos culturales más en general, y métodos de investigación en humanidades. O sea, es una práctica intelectual, la crítica escalar, que sitúa la actividad humana, la agencia subjetiva, dentro de una intersección de escalas múltiples e inconmensurables. Se trata de aprender a leer el pensamiento, la acción, por ejemplo, de personajes en cualquier narrativa literaria o no, en relación con fuerzas que escapan a la percepción consciente, a la intuición, ¿no? Y bueno, o sea, esto es, digamos, una caracterización súper general de la crítica escalar. O sea, esto va a estar también asociado a debates sobre la crítica misma, ¿no? O sea, si realmente estamos hablando de crítica cuando hacemos crítica escalar, porque la crítica también en los últimos años, pues ha sido objeto, ¿no? de cuestionamiento en tanto estilo de interpretación en humanidades. La crítica pues se ha visto caracterizada como una especie de hermenéutica de la sospecha, ¿no? Estoy pensando a ver, voy a cambiar de diapositiva. También en estos mismos años, estos libros, Los límites de la crítica, entre la crítica y la postcrítica, pues no se refieren específicamente al giro medioambiental de las humanidades, pero podrían considerarse también como sintomáticas o síntomas de un cambio de clima crítico, como le gusta decir
a Tom Cohen y a Claire Colebrook, ¿no? O sea, básicamente la crítica en estudios literarios, sobre todo, ¿no? Pues se ha llegado a señalar como algo que en realidad obstaculiza la tarea de las humanidades contemporáneas en la medida en que pues, se ha convertido pues, en una disposición más bien suspicaz, que ya no se puede distinguir pues, de fenómenos culturales más amplios como la posverdad, pues digamos, el autoritarismo, ¿no? El clima de autoritarismo que se ha, digamos, fortalecido en los últimos años en Europa, en Estados Unidos, y que, bueno, es algo que podemos señalar en estilos, ¿no? También de cuestionar las instituciones, cuestionar la autoridad de los expertos, cuestionar la veracidad de todo, ¿no? Del trabajo periodístico, de la ciencia, ¿no? De hecho, en el famoso artículo de Bruno Latour de 2004 que se llama, ¿cómo se llama? Si la crítica ha perdido vapor, ¿no? Has critique run out of steam, pues es un artículo que, bueno, generó controversia, pero también generó, digamos, mucha reflexión y un discurso sobre los límites de la crítica, cuando la crítica se reduce pues a una disposición, a un cierto afecto de suspicacia, a una especie de intento de destruir, de desvelar, ¿no? La verdad, en lugar de concebirse como una tarea de articulación, como una tarea de colaboración o de construcción, ¿no? O sea, Latour termina ese artículo sobre la crítica como algo que ha perdido vapor, pues con un llamado a concebir al crítico no como alguien que destruye, ¿no? Que destruye, eh, pues señalando como ideología todo lo que se encuentra, sino como alguien que reúne, ¿no? Que reúne en torno, digamos, a una comprensión compleja de la realidad, ¿no? O sea, sabemos Latour, pues es uno de los representantes pues más destacados del campo de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y es interesante que en el ámbito de las humanidades pues ha habido toda una corriente que se ha, digamos, aliado o que ha reivindicado ese tipo de, o sea, pues de apuesta laturiana por construir conocimiento en torno a la complejidad humana y no humana de los procesos sociales, en este caso en el campo de los estudios literarios. Y bueno, es una alternativa, ¿no? Al cambio climático crítico que les venía yo presentando antes, ¿no? Y hago referencia a este debate entre crítica y postcrítica, porque aunque no parece estar, digamos, directamente relacionado o estar, digamos, en respuesta a un problema como el caos climático, en realidad sí está describiendo el panorama de reflexión sobre qué hacen las humanidades contemporáneas en relación con esos problemas complejos, ¿no? Y en este caso particular, pues la idea es pues que las humanidades contemporáneas sí adoptan un giro postcrítico, no necesariamente en el sentido de renunciar a la crítica, sino más bien en el sentido de explorar otros registros diferentes a la hermenéutica de la sospecha, como por ejemplo la fenomenología cultural, es decir, la descripción de la cultura en tanto fenómeno en parte lingüístico, ¿no? Otros registros, ¿no? Como por ejemplo la fenomenología de los afectos, ¿no? Y de la propia lectura, etcétera. Bueno, la expectativa o la apuesta es que explorando alternativas a la hermenéutica de la sospecha, las humanidades van a poder dar cuenta de su propia labor de una manera mucho más fructífera y persuasiva de lo que han podido hacer
hasta ahora, ¿no? Ese es el argumento básicamente de Rita Felski en Los límites de la crítica, y bueno, ha habido toda una producción discursiva en torno a pues a esto de la postcrítica, ¿no? Y bueno, es algo que no sé qué tan relevante sea en este contexto. Para mí ha sido relevante por lo que les quería llegar a contar, que ya voy a cambiar de diapositiva, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, yo situaría, digamos, mi trabajo en relación con las humanidades medioambientales en pues una trayectoria, pues muy, bueno, a lo mejor es un ámbito un poco raro, ¿no? Pero bueno, desde 2011 por lo menos he tenido colaboraciones con el Acceso Abierto Radical, que es, digamos, una red eh, de editoriales académicas independientes, pues que tiene un discurso crítico en parte, ¿no? Un discurso crítico de, digamos, las formas de circulación del conocimiento académico, que, pues que tienen ciertas tendencias, ¿no? A reproducir inequidades a nivel global en torno a, bueno, a quién puede publicar y participar en qué conversaciones, el dominio, digamos, del inglés, pero también, digamos, las inequidades se reproducen junto con formas de concebir el conocimiento académico en términos de producción pues de objetos cerrados sobre sí mismos, que tienen, digamos, asociados derechos de propiedad y que, bueno, circulan en un sistema de comunicación científica, pues que obedece no tanto pues a los imperativos, digamos, humanísticos tradicionales de formar, de educar con sentido crítico, ética, etcétera, sino más bien pues a una economía del conocimiento, ¿no? Así la describió Lyotard, ¿no? Cuando escribía la condición posmoderna, ¿no? Como el saber pues ha dejado de referir a la formación y ahora tiene que ver con producir e intercambiar mercancías que están, o sea, su existencia básica es la información, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento de acceso abierto radical, pues es una iniciativa interesante, internacional, aunque, bueno, a mí me tocó conocerla sobre todo en el medio angloparlante, en Inglaterra. Y bueno, dentro de estas editoriales independientes que forman parte del acceso abierto radical, que se concibe no solo como una forma de contrarrestar mediante la difusión de contenidos gratuitos, pues las exclusiones, ¿no? Del sistema de comunicación científica, sino también como un intento de hacer conocimiento de otro modo, de experimentar con los formatos, con las licencias, con, en fin, de diferentes maneras, ¿no? Para o sea, reconcebir el conocimiento ya no tanto en términos de propiedad, sino en términos de cooperación horizontal, no competitiva, no egoísta. Y bueno, este es el discurso del acceso abierto radical. Una de las editoriales que forman parte de esta red es justamente Open Humanities Press, que publica, además de la serie de Cambio Climático Crítico, pues muchas otras series de libros. Y bueno, pues yo he colaborado con este proyecto desde hace muchos años. La primera colaboración fue un libro llamado Otra tecnociencia es posible, sobre la relación entre humanidades y estudios críticos de la agricultura. Y bueno, aquel proyecto se llamaba Libros Vivientes sobre la Vida. Y bueno, eran libros que en realidad eran pues el resultado de un trabajo de curaduría de contenidos científicos en acceso abierto. Entonces, la colección de libros, no sé, yo creo que tiene más de 15 ejemplares, ¿no? Que componen esta colección de libros vivientes sobre la vida. Y bueno, cada libro tiene, en lugar de un autor, tiene un editor que hace la selección de los contenidos, hace una introducción crítica a los contenidos, se queda, digamos, una versión congelada del libro, pero dentro de la plataforma de publicación, pues existe la opción para cualquier usuario registrado de ingresar a la plataforma y hacer modificaciones, ir cambiando el libro, ¿no? Y bueno, ese fue, digamos, un primer proyecto que yo después, digamos, tomé
me inspiré en ese proyecto para situar, digamos, mi inquietud, ¿no? Por la cuestión agrícola en México, cuando regresé a México, e hice un proyecto artístico junto con amigas colaboradoras artistas en Puebla sobre los quelites en Cholula. Y entonces, pues fue también, digamos, o sea, el proyecto implicó pues algo de investigación de campo. Ellas hicieron la parte visual, yo hice la parte narrativa y bueno, el proyecto derivó en un libro impreso y un libro viviente, ¿no? Sobre el proyecto, los quelites, un recetario, etcétera. Ese fue un segundo momento. Y ya en años más recientes, la colaboración con el movimiento, bueno, con el acceso abierto radical a través de Open Humanities Press y del Instituto, perdón, del Centro de Culturas Postdigitales de la Universidad de Coventry, implicó reciclar el proyecto de los quelites, que a su vez venía de los libros vivientes sobre la vida, para hacer una reescritura de un libro de la serie de cambio climático crítico que se llama El herbario de Chernóbil. Lo escribe un filósofo, Michael Marder, y participa también una artista que se llama Anaïs Tondeur con fotogramas de las plantas en la zona de exclusión, fotogramas que se hacen directamente con la luz o con los restos de luz radiactiva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros escogimos de entre todos los libros de Critical Climate Change, este libro en particular, porque nos interesaba mucho el registro literario con el que un filósofo, digamos, expone desde la vivencia personal de la catástrofe, lo que en otros libros de él mismo figura como un discurso académico, que es el pensamiento vegetal, ¿no? Él propone, ¿no? el pensamiento vegetal pues como un registro distinto, ¿no? al de la tradición metafísica, ¿no? Entonces, bueno, pero a nosotros lo que nos interesaba de este libro pues era más bien sus características formales. Es una serie de fragmentos en los que se intercalan pues digamos memorias personales por cada uno de los 30 años que entonces habían pasado desde la explosión del reactor en Chernóbil, y se intercalan, digamos, con imágenes que, digamos, son parte de la meditación poética, filosófica de todo el libro. Y nosotros queríamos, pues, hacer algo similar, ¿no? Y entonces, en respuesta, digamos, a una convocatoria que nos hizo a través de un proyecto de desarrollo de infraestructuras para la publicación de monografías académicas en acceso abierto, el Centro de Culturas Postdigitales, pues elegimos participar en un experimento de reescritura que respondía a la necesidad, digamos, de investigar por qué cuando existen licencias que permiten crear contenidos derivados, crear, digamos, hacer remixing, ¿no? De los contenidos que tienen esa licencia, como es el caso de todos los libros que se publican en Open Humanities Press, incluyendo la colección de libros Cambio Climático Crítico, porque casi nadie hace eso, ¿no? Hacer una investigación así un tanto sociológico, antropológica, de cuáles son las resistencias, ¿no? Que surgen en nosotros mismos a la hora de enfrentarnos a un texto que no lo queremos cambiar, ¿no? Nos relacionamos con el texto como si fuera una especie de palabra escrita en piedra y nos surgen muchos conflictos, ¿no? A la hora de intervenir editorialmente otros textos, a menos que estemos, claro, en un contexto de pues de disrupción artística o de arte de vanguardia, ¿no? Que no es el caso en la mayoría de los espacios académicos, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una labor que hicimos en equipo, pues 9 colaboradoras y yo, es decir, egresadas del posgrado en filosofía en el que trabajo, o investigadoras externas como de otras universidades públicas, en particular de la UAM Coajimalpa y de la UNAM. Entonces, durante todos los 2 años que estuvimos en confinamiento más o menos, nos estuvimos reuniendo pues a preparar un nuevo libro que ahora ya está publicado en internet y va a ser parte de la colección de cambio climático crítico. Entonces, bueno, el punto que yo quería hacer, volviendo a la cuestión de la crítica escalar, de los debates sobre si la crítica, ¿no? comprendida como una hermenéutica de la sospecha, basta
para que las humanidades contemporáneas respondan a la complejidad, ¿no?, que se está pues desplegando, ¿no?, en, por ejemplo, la intersección de fenómenos de autoritarismo social y colapso civilizatorio que tiene, digamos, en parte una dimensión de colapso ambiental, ¿no? Lo que nosotros hicimos aquí, pues, fue básicamente ensayar formas de escritura testimonial que hicieran énfasis en aquello que escapa a nuestra conciencia. Y bueno, claro, Chernóbil es, digamos, un detonante idóneo para ensayar este tipo de escritura que explora los límites de la representación, explora, digamos, los límites de la propia crítica como registro, o mejor dicho, como una hermenéutica de la sospecha, y, digamos, abona también a la constitución de una investigación en humanidades medioambientales situada en México, ¿no? O sea, era un poco lo que a mí me interesaba conjuntar, cómo podemos hacer crítica escalar, ¿no? Crítica de lo que escapa a la representación y el conocimiento, que nos, digamos que tiene algo de universal, ¿no? O responde, digamos, a este llamado, por ejemplo, de Dipesh Chakrabarty, ¿no? A tener, digamos, un pensamiento planetario y no solamente un pensamiento arraigado en identidades o en contextos, saberes locales, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos conjuntar ese llamado a un nuevo universalismo planetario, más que occidental, etcétera, con el imperativo también crítico y feminista de los conocimientos situados, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las dos cosas, ¿no? Si son escalas que chocan, y ese es el problema para mí del caos climático, ¿no? Ese choque de escalas, ¿no? Que nos pone, digamos, a las humanidades un tanto patidifusas, ¿no? Por los límites de nuestro propio archivo y de nuestro propio legado. Entonces, este experimento de reescritura, ¿no? Que se concibe como una reescritura ecológica, ¿no? Pues justo busca responder a ese problema generando un tipo de narrativa testimonial que tampoco es una narrativa testimonial tradicional en el sentido de, pues yo les voy a contar qué me pasó, sino que está más orientada como a describir la relación entre la catástrofe invisible para nosotros de Chernóbil y la catástrofe invisible en México. Entonces, por ejemplo, cada una de las autoras estaba en lugares diferentes del país, ¿no? Había alguien en Veracruz, había alguien en Oaxaca, había alguien en Campeche, había alguien en Baja California, había alguien en Morelos, ¿no? Y entonces, pues básicamente intentaba contar la historia de la transformación, o mejor dicho, de la devastación socioambiental en sus localidades, ¿no? Pero hacerlo, digamos, atendiendo aquello que escapa a nuestra posibilidad de contar, ¿no? Y eso, digamos, emulando y relacionándose con el herbario de Chernóbil, no tanto en términos de señalarlo críticamente o de hacer un comentario crítico sobre el herbario, como en términos de recoger y articular ese registro testimonial que brinda ese libro. Y bueno, ahora ya tenemos un libro nuevo, ¿no? Un libro que se compone de 9 ensayos, ¿no? Porque a cada una de las autoras se le respetó, digamos, su ensayo particular de respuesta al herbario, y luego todos los ensayos se fragmentaron y se dispusieron como fragmentos en una versión, digamos, integrada de todo el libro, ¿no? Que se llama reusar, reescribir, desapropiar, ¿no? Ahí desapropiar tiene que ver con el concepto de Cristina Rivera Garza, en lugar de apropiarse de las tecnologías o de los textos de otros, pues desapropiarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues dar crédito tanto a esos textos como a todas las agencias humanas y no humanas que colaboran en el proceso de escritura, siempre, o sea, de antemano, ¿no? Entonces, bueno, he abordado muchísimas cosas. Yo espero que haya quedado claro al menos, pues, qué concepción de la filosofía, ¿no? Está en juego para mí en las humanidades medioambientales. Tiene más que ver con imperativos éticos, existenciales,
o estéticos, ¿no? Creativos, ¿no? O sea, tiene que ver con la intersección entre filosofía y literatura en el pensamiento contemporáneo. Esta concepción de la filosofía es una respuesta particular al problema de la representación, del lenguaje, ¿no? Donde la crítica de la representación, pues no es solamente una crítica del conocimiento, sino una especie de exploración de las posibilidades creativas de la crítica, el caos climático como un problema de escala, ¿no? Es decir, de aquello que escapa, ¿no? Las posibilidades de representación, los límites de la crítica y, bueno, una forma, digamos, muy situada, muy experimental, pues de responder a este problema, ¿no? Eso es lo que he compartido con ustedes hasta ahora y, bueno, pues yo espero que tenga alguna relevancia en este contexto del seminario y, bueno, pues estaré encantada a cualquiera que le interese saber un poco más pues de esta historia, ¿no? Muy parcial, muy particular, pues ahí estoy, ¿no? Para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por tan interesante presentación. Tenemos algunas preguntas del público. Permíteme, te leo. La primera es de Francisco Chávez. ¿Podría ser válido también puntualizar cómo el capitalismo es el principal factor de cambio climático, sin poner demasiado énfasis en la responsabilidad de las clases dominantes, sino en su carácter como sistema en su totalidad? Es decir, una oposición respecto a este tema en que si el cambio climático es responsabilidad de la humanidad o si el cambio climático es responsabilidad de una burguesía, pero podría ser que hubiera una respuesta distinta, no siendo propiamente responsable de la burguesía, sino todo el sistema, su estructura ideológicamente interiorizada y reproducida por todas las clases sociales. Tienes apagado el micrófono, Gabriela. Ay, perdón, sí, disculpa. No, me parece muy acertada la observación. O sea, yo a lo mejor no, un poco en el ímpetu narrativo lo puse en términos ¿no? de grupos de la humanidad que son más responsables que otros, pero pues yo creo que sí, que hay que buscar causas estructurales y no solamente de orden económico-político, sino también de orden filosófico, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, desde una perspectiva heideggeriana, pues hablamos pues sí, de la técnica, ¿no? O sea, de una especie de forma, ¿no? De desvelar, ¿no? El mundo que se consuma o se materializa, ¿no? En la existencia que efectivamente compartimos con las clases dominantes, aunque no seamos ricos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy acertado el comentario y bueno, pues, o sea, esa sería mi respuesta muy breve, ¿no? Tal vez haya más. Y bueno, yo ahí quisiera preguntarte, porque el cambio climático, por ejemplo, si es un problema del sistema capitalista o de cualquier otro sistema, la verdad es que creo que puede ser más agravado, digamos, en el capitalismo, pero, pues, digamos, una sociedad con crecimiento económico, crecimiento de población, crecimiento en el consumo, pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos con o sea, si requerimos un cambio estructural, ¿cómo le podemos hacer para que la sociedad realmente lo interiorice, sobre todo en el contexto de los tiempos que nos dice la ciencia, ¿no? O sea, estamos a esto, literalmente a esto, a punto Sí, sí, 3 sí. grados de rebasar el 1.5 grados Ah, centígrados. bueno. Digamos, se dice que en los próximos 5 años seguro vamos a estar rebasando eso. ¿Cómo le hacemos para Ajá. hacer compatible estas dos pues, escalas? Todo hablando de escalas, estas dos escalas tan pues como en oposición, uno podría decir, ¿no? Claro, pues, a ver, o sea, creo que primero hay que reconocer que es un choque de escalas, ¿no? Y que hay una imposibilidad, ¿no? Para, pues, los seres humanos, tal y como se han conocido a sí mismos hasta ahora, ¿no? Mm. Digamos, entonces, o sea, yo lo he traducido, esta pregunta que tú estás haciendo, hasta ahora, ¿no?
de dos maneras, ¿no? Una, o sea, el cómo le hacemos es, bueno, ¿cómo podemos transmitir eh, la magnitud de lo que está pasando, la urgencia de lo que está pasando y, bueno, la imposibilidad de revertir muchos aspectos de lo que está pasando, pues a la gente alrededor nuestro, ¿no? O sea, hay gente que está en el sector educativo, gente que está en, ¿no? O sea, con las organizaciones, gente que está en política, en fin, yo estoy en la universidad, ¿no? Entonces, mi preocupación más inmediata, pues son mis alumnas, mis alumnos y las clases que doy, pues generalmente, digamos, tienen esta pues este contenido, ¿no? Relacionado con medio ambiente, cambio climático, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago yo para transmitir este choque de escalas y generar, digamos, no solo conciencia, sino también, digamos, sensibilidad en otro registro al sufrimiento que esto ya está ocasionando y que va a seguir ocasionando, ¿no? Esa es mi gran preocupación, que por eso lo caracterizaba yo en términos pues, éticos, existenciales. O sea, tenemos una responsabilidad por reconocer el sufrimiento y relacionarnos con el sufrimiento antes que con solucionar un problema de dimensiones tales, ¿no? Que realmente es inaccesible, ¿no? Para los individuos. Ahora, este es mi ángulo particular. La otra manera en que lo he traducido, que ya a lo mejor no va más allá quizá, ¿no? De la dimensión pedagógica, digamos, de esta necesidad práctica de transmitir, de involucrar, de generar escrituras, de generar proyectos nuevos sobre este tema, etcétera, pues tiene que ver con mi trabajo más reflexivo, ¿no? No sé si llamarlo teórico, pero sí con mi escritura, ¿no? O sea, yo misma trato de escribir en registros, pues, alternativos, ¿no? A los del conocimiento, la información, los datos, ¿no? O sea, creo que una prioridad para mí en particular es aprender a escribir filosofía de otro modo, ¿no? No digo que vaya tan rápido que me esté saliendo muy bien, pero creo que es parte, digamos, de esta pues como decisión de existencia, ¿no? A la que nos llama el problema del caos climático, ¿no? O sea, escribir, hay que escribir más. Esto no es una solución, pero justo, o sea, los discursos críticos, ¿no? Que a mí me interesan, pienso ahora en, en Joana Zilinska, que ha estado en México muchas veces, así que seguramente hay gente en el público que incluso la ha leído, quizá tuvo oportunidad de escucharla porque ha estado en la UNAM, en la Ibero, etcétera. Ella, entre sus muchos libros, tiene uno que se llama Ética Mínima para el Antropoceno. Y en ese libro, que es creo que es de 2014, 2015, forma parte de la serie de Cambio Climático Crítico. Digo, aparte de que es un libro poético, que tiene una apuesta, digamos, pues sí, poética, ¿no? Dice algo que a mí me parece muy importante desde el punto de vista crítico y es criticar los solucionismos, ¿no? O sea, porque digamos que en el registro, por ejemplo, de la política, ¿no? Pues tenemos que solucionar este problema, nos quedan 3 segundos para solucionar este problema, ¿no? Como acabas de decir tú, sí, pero son 3 segundos, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar este problema en 3 segundos, ¿no? Además, en un momento de impas o de, no sé, como de parálisis política que también escapa, ¿no? A nuestras posibilidades de representación, ¿no? O sea, bueno, o sea, entonces dice Zilinska, claro, o sea, en vez de participar, ¿no? De un discurso solucionista que no tiene ni pies ni cabeza porque quedan 3 segundos y nadie está solucionando nada, ¿no? O sea, tendríamos que tomar distancia respecto del solucionismo tecnológico, que es además una narrativa cultural, ¿no? Muy moderna, ¿no? Y muy generizada también, ¿no? Hay un sujeto ahí, Salvador, ¿no? Estoy pensando en la película esta de Don't Look Up, ¿no? Que es como que parodian a los tecnólogos salvadores, ¿no? Como Elon Musk o Jeff Bezos o yo qué sé, estos personajes, ¿no? Que todo el mundo sabe. Dice, no, o sea, tenemos que criticar esos relatos solucionistas y tratar, digamos, de introducir otros ángulos que hagan énfasis, ¿no? En la responsabilidad que tenemos hacia las formas de vida que todavía están entre nosotros, ¿no? O sea, y como tratando de hacer énfasis no tanto en la solución como en la colaboración, la co-creación, el acompañamiento, ¿no? Porque son cambios de perspectiva, ¿no?
O sea, si te posicionas así como en la ruta solucionista, pues entonces te pones en un lugar subjetivo. Y hay otros lugares, ¿no? Desde dónde mirar, desde dónde discurrir, desde dónde pensar, etcétera. Entonces, bueno, esa sería, digamos, la dimensión más crítico-reflexiva, y por otro lado está la dimensión pedagógica, y bueno, lo que yo he intentado hacer, pues es como irlas entretejiendo, ¿no? No sé si quedó más o menos claro eso del ejemplo que presenté, pero bueno, pues iría por ahí, ¿no? Y la otra cosa que te quería decir también, porque decías, me acordé del libro de Jared Diamond, que bueno, creo que ha sido criticado, ¿no? El de Colapso, no sé si lo han leído aquí, pero es ya de hace muchos años. Y él justo, o sea, plantea una tesis que va en la línea de, bueno, o sea, pues obvio, el capitalismo es a lo mejor lo más destructivo, ¿no? Que ha hecho el ser humano con el planeta Tierra. Pero antes, ¿no? De que hubiera estas grandes formaciones y procesos, ¿no? Que asociamos ahora con el capitalismo, pues muchas civilizaciones colapsaron porque no tuvieron la posibilidad o la astucia, ¿no? De controlar los propios efectos desproporcionados de la explotación de la cual dependían, ¿no? Para hacer civilizaciones. Y pone varios ejemplos. Uno muy memorable, pues es el de las Java. Sí, creo que es Java. Y bueno, pues no sé, o sea, justo, o sea, esa es una de las preguntas que se hace el pensamiento planetario, ¿no? O sea, cuáles son también los límites de nuestros propios relatos anticapitalistas, ¿no? Que hacen énfasis, ¿no? Así como en un, pues sí, es una configuración de personajes y de causas estructurales que está omitiendo pensar lo humano como especie, y eso es algo ineludible, ¿no? Ahora, por más críticos que seamos ante el relato del antropoceno, es ineludible pensar lo humano como especie y por lo tanto reintroducir una cierta dimensión de universalidad, incluso después de haber participado, digamos, en toda esta corriente ultracrítica, ¿no? A la que tampoco podemos renunciar, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Cómo conjugar, ¿no? Esta necesidad de un nuevo universalismo con el imperativo crítico de unos conocimientos situados, ¿no? Es un conflicto de escalas, pero se puede hacer en la intersección de filosofía y literatura. Ese es, digamos, eso es lo que yo pienso, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. Estaba viendo y